Bienvenidos todos, muy buenos días, muchas gracias por estar acá en esta mañana, presentes para este webinar taller, digamos, que esperamos también tenga algo de interactividad con preguntas. Estamos acá reunidos para un poco hacernos cargo de una problemática muy importante, la contaminación por plásticos, ¿verdad? Es un gran problema a nivel mundial, tenemos océanos que están llenos de plástico, tenemos microplásticos se han encontrado en prácticamente todas las partes del mundo, y en Chile, por suerte, hemos ido dando en los últimos años algunos pasos para hacernos cargo de esto. Tenemos la ley de responsabilidad extendida al productor, después tuvimos la ley de las bolsas plásticas, y ahora, el año pasado, se aprobó esta ley de plásticos de un solo uso, que es lo que nos convoca, ¿verdad? Hoy. Tenemos una ley con varias disposiciones que ya han entrado en vigencia y otras que se vienen, digamos. Entonces es importante ir desde ya preparando el camino para que todo salga bien y que todos los actores tengan claro cuáles son sus roles, sus responsabilidades y dónde pueden hacer su aporte. En este sentido, el rol de las municipalidades es clave, ¿verdad? Son el actor que está más cercano al territorio, que conoce quiénes están ahí, el comercio que se está dando, y tienen un rol clave que la ley les da en cuanto a la fiscalización. Y también pueden ser un gran soporte en la temática de la educación ambiental. Así que por eso quisimos hacer este seminario enfocado en profesionales de las municipalidades, para que podamos hacer todas las aclaraciones que correspondan y echar a andar esta ley con mucha energía. Quiero agradecer a Oceana, quienes han tenido acá la iniciativa de este seminario y han sido también muy activos en la promoción de esta ley desde el comienzo, también muy activos en la elaboración de un documento con preguntas frecuentes que vamos a sacar en unas semanas más, también en un formulario para la fiscalización. Entonces quiero reconocer eso. Nos acompañan acá Catalina y Javiera de Oceana, y quien les habla, Tomás Sayez, jefe de la Oficina de Economía Circular del Ministerio de Medio Ambiente. Eh, ya vimos por ahí la agenda, tenemos un poco, primero vamos a tener una presentación de Catalina Zapac, que es bióloga marina de Oceana Chile, que nos va a hablar un poco de la problemática. Después vamos a ver si hay algunas preguntas sobre eso, digamos. Y después vamos a pasar a la presentación ya de la ley misma, ¿verdad? Que vamos a hacer en conjunto Javiera y yo. Después vamos a mostrar un video con una experiencia bastante interesante de un comercio que está ya preparándose para la ley, incluso adelantándose y haciendo más. Entonces queríamos relevarlo como un camino que esperamos que puedan seguir muchos otros establecimientos. Y después vamos a dejar un buen bloque al final con bastante tiempo para preguntas, y esperamos ahí poder aclarar todas las que tengan. Así que sin más, nuevamente agradecer a los que están acá y doy la palabra a Catalina para que nos cuente un poco sobre el impacto de los plásticos en los océanos. Adelante, Catalina. Gracias, Tomás, y buenos días a todos, a todas. Gracias por unirse a este seminario taller. Voy a compartir mi pantalla ahora. Como dije, les voy a hablar un poco de los antecedentes que nos llevaron a impulsar la ley de plásticos de un solo uso. Entonces, ¿qué fue lo que tuvimos en vista a la hora de ver cuál sería la mejor regulación para partir, para hacernos cargo del problema de los plásticos, de la contaminación por plástico y la contaminación en general, en verdad? En primer lugar, vimos que el principal contaminante que se encuentra en los océanos es el plástico. Ese es el material que es responsable de la mayoría de la contaminación por plástico en los océanos. Y dentro del plástico, los productos que más se encuentran son plásticos pequeños, como cubiertos, revolvedores, bombillas, contenedores y botellas. Son los productos que más se encuentran en las limpiezas de playas, y esta información la vemos no solo en rankings que se publican a nivel tanto nacional como internacional que demuestran esto, sino que también es una información que es corroborada por diversos estudios científicos en los que, por ejemplo, se han estudiado las profundidades y las fosas de los océanos y se ven que estos son los principales plásticos, y también los plásticos que se encuentran flotando en la columna de agua. O sea, tenemos que el principal contaminante es el plástico, y dentro de ellos plásticos pequeños asociados al consumo de alimentos. ¿Y por qué estos plásticos están terminando en nuestras playas? Bueno, porque su reciclaje, si bien en la teoría es posible, en la práctica esto no ocurre,
ya que son productos de bajo valor económico, pero que el costo de su recolección es elevado y que al encontrarse contaminados con alimentos, se dificulta su reciclaje. Así tenemos un flujo anual de 11 millones de toneladas de plástico a los océanos que tiene sus consecuencias. Entonces se han registrado impactos en alrededor de 800 especies marinas y costeras que pueden ocurrir de distintas formas. Por ejemplo, uno de los impactos que se ha visto es la ingesta de plásticos, que afecta principalmente a las aves marinas, y esto ocurre cuando confunden los plásticos con su alimento. Muchas aves marinas encuentran el alimento guiándose por el olfato, entonces al estar estos productos contaminados con alimentos los confunden. Por otro lado, tenemos cuando las especies se enredan en plásticos, que se conoce como enmayes, y específicamente como pesca fantasma, cuando esto ocurre con redes de pesca abandonadas. Por otro lado, tenemos la dispersión de especies, que esto puede pasar cuando distintas especies como digamos choritos o especies que viven asociadas al fondo marino, que se adhieren a rocas generalmente, en vez se adhieren a plásticos que están flotando y se pueden dispersar a nuevos lugares donde serían especies invasoras que afectan la flora y fauna natural de ese lugar. También sabemos que los plásticos en su elaboración se les puede agregar químicos y que también ellos atraen químicos y contaminantes que luego en el contacto con el agua los pueden ir liberando y afectar así también a las especies que viven ahí. Y por último tenemos la degradación de hábitat, que no es solo un impacto estético, no es solo algo que se ve feo, sino que también puede tener consecuencias mayores. Por ejemplo, en las aves también se ha visto que pueden armar sus nidos con plásticos en vez de con los productos que utilizarían normalmente, y esto tiene consecuencias para la supervivencia de los polluelos, ya que los nidos que están hechos de plásticos no tienen las mismas propiedades térmicas que los nidos hechos de productos naturales. Así, este gran flujo de plásticos al océano tiene grandes consecuencias y por eso tenemos que hacernos cargo de estos productos pequeños. Por otro lado, el uso de plásticos, la producción de plásticos también juega un rol en el cambio climático. Alrededor del 98% de los plásticos de un solo uso se hacen a partir de fuentes fósiles o de materias primas vírgenes, y se prevé que esto siga aumentando. Así, para 2040 se prevé que 19% del presupuesto mundial de carbono venga de emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la producción, consumo y la eliminación de estos plásticos convencionales. O sea, este antecedente también lo tuvimos en consideración a ver cómo regular los plásticos. Con todo esto, ya hace unos años armamos una propuesta para limitar la generación de productos desechables y regular los plásticos en conjunto a Plastic Oceans, y luego de años de trabajo en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente, esto resultó en la ley que regula los plásticos de un solo uso, que es una de las leyes más ambiciosas a nivel mundial para hacerse cargo de este problema, no solo porque considera todos los antecedentes que les mencioné anteriormente y que ataca justamente a los productos plásticos más encontrados en las playas, sino que también porque tiene como uno de sus objetivos prevenir la generación de desechos en general y no solo de plásticos, ya que sabemos que la mejor alternativa siempre son los productos reutilizables y que la solución mejor no es reemplazar un producto plástico desechable por un producto de otro material desechable, sino que deberíamos apuntar a prevenir la generación de productos desechables en general. Y esta ley, como dije, es muy ambiciosa, y para que realmente logre su objetivo es esencial la fiscalización y es esencial que tengamos instancias como la de hoy para informar sobre las regulaciones y sobre cómo fiscalizarlas. Así que muchas gracias por unirse a este seminario y espero que sea muy provechoso para todos. Gracias. Muchas gracias a ti, Catalina, por tu presentación. No sé si hay alguien que tuviera una pregunta ya en esta etapa sobre la problemática. Yo sé que aquí el foco del seminario va a estar más bien en la ley, probablemente ahí van a estar la mayoría de las preguntas, pero si alguien tuviera alguna pregunta para Catalina, puede hacerla ahora también. Y si no, de cualquier forma, más adelante va a haber más espacio para preguntas. Así que estoy viendo aquí las preguntas y respuestas y veo que no hay todavía. Así que creo que podemos pasar, Javier, a la presentación ya del fondo de la ley, digamos.
Marcela pregunta, ¿dónde se puede conseguir el documento de propuesta? No sé si eso... Sí, está publicado en nuestra página web. Ahí por el chat voy a dejar el link justo a ese informe. Perfecto, un importante antecedente ahí de la ley, que es una propuesta que ya se concretó, en verdad, pero interesante para poder ver sus inicios. Estamos ya con la presentación, ¿no, Javiera? ¿Sí? Sí, ya está compartida. Ya. Vamos ahora entonces a hablar de lo principal que nos convoca, que es la ley, digamos. La ley es la número 21.368, como vemos ahí. Es una ley que se aprobó el 13 de agosto del 2021 y tiene, como cualquier ley, un poco su calendario de disposiciones transitorias, entonces establece varias cosas, pero se van activando en el tiempo. Entonces vamos a ir acá hablando un poco de todo lo que contempla la ley y ya por ahí para el final de la presentación vamos a ir con una línea de tiempo para ir entendiendo cuándo se va activando cada una de las disposiciones de la ley. Así que vamos desde ya y desde ya también pueden ir dejando sus consultas en el chat para que al terminar la presentación ya tengamos ahí algunas para responder. Bien, adelante Javiera con la siguiente, por favor. Ahí. ¿Cuál es el objetivo de la ley? Bueno, proteger el medio ambiente y disminuir la generación de residuos mediante la limitación en la entrega de productos de un solo uso. Y es importante esto de los productos de un solo uso, porque la ley se ha hecho conocida como ley de plásticos de un solo uso, pero en verdad no regula solamente los plásticos como van a ver. Hay algunos productos de un solo uso que quedan prohibidos cualquiera sea su materialidad. Entonces, limitación de la entrega de productos de un solo uso en establecimientos de expendio de alimentos. También vamos a definir qué es esto de expendio de alimentos. Expendio significa venta, finalmente, de alimentos. Y también la ley busca el fomento a la reutilización y la certificación de plásticos de un solo uso. Vamos a hablar también de qué son estos plásticos certificados de los que se mencionan acá. Y también se regula las botellas plásticas desechables. Ya vamos a ver cómo. Vamos con la siguiente, por favor, Javier. Javiera. Sí, como está medio pegada la presentación. Ah, ya veo. Ahí. Ahí estamos. ¿Cuáles son los productos regulados? Los productos de un solo uso que define la ley, ¿verdad? No es cualquier producto de un solo uso, sino que hay una lista en la ley que dice que son ciertos productos. Y son los que vemos acá, ¿verdad? Tenemos vasos, digo, tazas, tazones, cajitas de comida, copas, cubiertos de un solo uso, bandejitas que se entregan, palillos individuales también, pocillos, mezcladores, revolvedores de café, bombillas también, sachets, tapas que no sean de botellas, que las tapas tradicionales, y platos. Entonces, estos son los productos a los que se refiere la ley cuando se habla de productos de un solo uso. Obviamente, esto en tanto sean de un solo uso, ¿verdad? Todos estos productos que vemos acá también tienen sus versiones un poco multiuso, reutilizables, y esos están fuera, obviamente. Vamos con la siguiente, por favor, Javier. También otra definición clave de la ley es esto de los establecimientos de expendio de alimentos, ¿verdad? Porque esto también es importante entenderlo. La ley no regula el producto en sí. No es que queden estos productos que vimos antes como prohibidos de por sí o algo. La ley regula su entrega en establecimientos de expendio de alimentos, digamos. Entonces es distinto a cuando yo los encuentro en un supermercado que los vende para la casa, etc. Entonces también eso es importante. Regula la entrega de estos productos en estos establecimientos. ¿Y cuáles son? Bueno, tenemos todos los restaurantes, las cafeterías, los bares, las heladerías y en general cualquier otro establecimiento que venda comida preparada, ¿verdad? Vamos a la siguiente, por favor, Javier. Y también la ley define a qué se refiere con comida preparada, ¿verdad? Entonces, se dice comida preparada son bebestibles, alimentos o comidas de cualquier tipo preparadas por un establecimiento de expendio de alimentos, listas para su consumo, sean frías o calientes. Y ahí se habla también que la preparación incluye picar, cocinar, rebanar, mezclar, congelar, calentar, exprimir o cualquier otro procesamiento que se dé, ¿verdad? Pero además también se encuentra incluido en este concepto de comida preparada aquellas comidas que son preparadas fuera del establecimiento de expendio de alimentos, pero expendidas en este y cuya fecha de vencimiento o plazo de duración no sea superior a 5 días. ¿Para qué es esto? Para incluir también en la ley a situaciones tales como cuando yo tengo un local que vende, por ejemplo, sándwiches
pero los sándwiches se preparan un poco por algún otro proveedor que los hace para el día o para 2 días y los va entregando y se venden ahí. Entonces, eso, aunque no fue preparado dentro del mismo local, igual entra en este concepto de comida preparada que después se usa en la ley para establecer las obligaciones y las restricciones. Es importante aquí mencionarlo. Vamos con la siguiente, Javier. Y ahora te Ya. toca a ti. Sí. Bueno, como ya decía Tomás, es súper importante destacar que la ley, si bien ya entró en vigencia, hay obligaciones que se van a hacer, valga la redundancia, obligatorias sucesivamente. Entonces la ley podríamos decir que en términos generales contempla 3 plazos, uno de 6 meses, otro de 2 años y otro de 3 años. Entonces, si bien en esta presentación vamos a describir todas las obligaciones contempladas en la ley, vamos a hacer un especial énfasis en aquellas que son obligatorias hoy, o sea que por lo tanto son fiscalizables hoy. Bueno, dicho esto, es clave decir que la ley distingue entre el consumo dentro de los establecimientos y el consumo fuera de los establecimientos. Es decir, consumo dentro, cuando yo voy a un restaurante, voy a un café y me siento dentro a consumir, a tomar un café, a comerme un sanguchito, eso es el consumo dentro de los establecimientos. Por otro lado, el consumo fuera de los establecimientos es cuando yo, ya sea pido comida para llevar, que me la trae, por ejemplo, un delivery, o cuando yo paso a buscar ese alimento. Se aplican reglas distintas para uno u otro caso que ahora voy a explicar. Ahora, estamos en el consumo dentro de los establecimientos. Uno de los temas claves de la ley, como lo explicaba ya Catalina Zapag, es que la ley se dio cuenta de que no solamente se tenía que combatir la generación de plásticos de un solo uso, sino que se tenía que combatir la generación de productos desechables completamente innecesarios. Uno de los términos súper importantes que en el fondo que estuvo atrás de la ley es que Chile es un gran productor de basura. Y mientras más ricos son los países, más basura generan, y Chile claramente no es un país rico y no está dando una buena respuesta a la generación de basura. Evidentemente esperamos que esto cambie con la ley REP, pero era muy importante no solamente combatir los plásticos de un solo uso, sino que combatir la generación de basura innecesaria. Entonces, la primera regla, que podríamos decir que es súper revolucionaria, es súper revolucionaria, pero a la antigua. ¿Qué quiero decir? Que cuando yo me siente a comer dentro de un restaurante, dentro de una cafetería, en un bar, me van a tener que entregar productos reutilizables. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Me van a tener que entregar productos, por ejemplo, de vidrio, un vaso como el que estoy mostrando, que no se ve mucho, pero un vaso de loza, de vidrio, de aluminio, e incluso me podrían entregar, por ejemplo, un producto de plástico siempre y cuando sea reutilizable. O sea, por ejemplo, típico bol para ensaladas, ese bol va a poder ser de plástico. Pero un tema clave que establece la ley es que va a tener que ser reutilizable para quién. Va a tener que ser reutilizable para el establecimiento de expendio de alimentos. Es decir, si me entregan un producto y me dice, sí, usted va a poder reutilizarlo en la casa, ese no es un producto reutilizable porque el producto tiene que ser reutilizable dentro del establecimiento. Entonces, los productos desechables no van a poder ser entregados. Entonces, esto donde vamos a ver mayores diferencias es en los patios de comida, donde normalmente me dan una bandeja y yo después de esa bandeja voy y la boto. Bueno, eso ya no va a poder ser así porque todos los productos que me entreguen van a tener que ser reutilizables. Ahora, nos vamos a la regla de los productos fuera de los establecimientos de alimentos. Es decir, como les contaba, cuando pido comida, cuando paso a buscar la comida, ahí la regla es que efectivamente me van a poder dar productos desechables, pero se van a tener que cumplir con las siguientes reglas. La primera es que me van a poder dar productos desechables de materiales distintos al plástico, es decir, papel, aluminio, bambú, etcétera. Y me van a poder dar plásticos certificados que ya voy a explicar lo que es. Entonces, los plásticos tradicionales que conocemos no van a poder ser entregados, sino que solamente se van a poder entregar estas dos opciones. Pero algo relevante de la ley es que, como ya les decía, la ley busca prevenir la generación de cualquier tipo de desecho que sea innecesario. Entonces, la ley establece que solamente me van a poder dar, por ejemplo, el restaurante me va a poder dar el envase donde viene la comida. Cualquier tipo de producto accesorio distinto al envase de comida solamente va a poder ser entregado cuando el consumidor así lo solicite. Entonces, ¿qué está pensando la ley en esto? Que si yo pido comida para mi casa, es bastante probable que yo en mi casa tenga cubiertos,
tenga ketchup, tengo mayonesa en el refrigerador, entonces que la idea es que estos otros productos desechables que no son necesarios, como cubiertos, como bombillas, que probablemente yo no necesito una bombilla, o en mi casa yo también pueda tener una bombilla reutilizable, la idea es que estos productos no me los entreguen y solamente me los entreguen cuando yo los necesite. Es decir, por ejemplo, si yo pido comida para llevar y me la voy a comer en la plaza, ahí en ese caso es probable que yo necesita cubiertos quizás, pero quizás no, porque quizás yo tenga mis cubiertos necesarios. Pero entonces ese es el enfoque, que solamente me entreguen los productos desechables distintos al envase cuando sean solicitados. Ahora, vámonos a los famosos plásticos certificados. ¿Por qué se crea este concepto de plástico certificado? Hoy en día en el mercado encontramos una serie de productos que tienen nombres que en realidad como consumidores no sabemos muy bien qué significa. Tenemos los plásticos degradables, oxo-biodegradables, compostables, pero en realidad que no nos dicen mucho qué son. La ley quiso que se permitiera el uso de un producto que efectivamente fuera mejor que el plástico tradicional. Entonces lo que exige la ley es que este plástico se preocupe del pasado del plástico y del futuro del plástico. Entonces que, por un lado, que venga de fuentes renovables, la ley establece un porcentaje que progresivamente va a ir aumentando de fuentes renovables, y a la vez que sea compostable, ya sea a nivel domiciliario o industrial. Entonces, la idea es que este plástico sea reconocible a través de una certificación que ya lo voy a explicar. Pero esto es porque hoy en día, por ejemplo, tenemos plásticos que no vienen del petróleo, que vienen de fuentes renovables, por ejemplo, del maíz, pero sin embargo no son capaces de ser compostables. Por el contrario, tenemos plásticos que vienen del petróleo y que queremos evitar, por lo que ya decía Catalina respecto al cambio climático, pero que sí son compostables. Entonces lo que hace la ley es exigir estos dos atributos de forma conjunta, es decir, que vengan progresivamente de fuentes renovables y que sean capaces de compostarse ya sea a nivel domiciliario o industrial. Entonces, estos plásticos van a ser regulados por el Ministerio de Medio Ambiente, los requisitos técnicos, y el reglamento a su vez va a establecer de qué forma las personas y los y las fiscalizadores van a poder reconocer estos plásticos. Este reglamento va a establecer, por ejemplo, que estos plásticos sean reconocibles con un logo, que sean reconocibles con un color, pero esto ya va a ser determinado de forma más técnica, por lo tanto todavía no está especificado. Ahora, como decía Catalina en su presentación, los plásticos, un 75% de los plásticos, de los desechos que son encontrados en las playas son plásticos. Y estos plásticos tienen las características de ser pequeños y que son muy difíciles de reciclar porque requieren ser clasificados, requieren ser limpiados porque estos han estado en contacto con comida. En base a esta información técnica, la ley dijo, ok, los plásticos pequeños no van a poder ser de plástico certificado. Entonces, no van a poder ser de ningún tipo de plástico. Entonces, aquí vamos a una regla muy específica, que es que cubiertos, mezcladores, palillos y bombillas no van a poder ser de ningún tipo de plástico, sea de plástico tradicional o plástico certificado. ¿Qué está pensando la ley? Que el plástico certificado se ocupe solamente cuando se requiera un producto que contenga líquidos. O sea, por ejemplo, yo me pido una sopa. Esa sopa no va a poder ser contenida en el fondo en un envase de cartón porque en el fondo va a ser permeable. Entonces, para este tipo de situaciones, por ejemplo, me pido un jugo que viene en un vaso, ese vaso necesita ser impermeable y para este caso se requiere del plástico certificado. Pero repito, para cubiertos, mezcladores, palillos y bombillas, no se permite ningún tipo de plástico, incluido el plástico certificado. Ahora, queremos en el fondo ir a un caso en concreto. En la pantalla ustedes van a poder ver estos envases de comida, típico como por ejemplo, de las ensaladas, o por ejemplo, este vaso que pareciera ser de cartón. Bueno, es súper importante que ustedes como fiscalizadores tengan en cuenta que este tipo de productos generalmente no está solamente hecho de cartón, sino que tiene una capita muy delgada, transparente, que es de plástico y que permita que sea impermeable. El día de mañana, este tipo de productos va a tener que tener la certificación del Ministerio de Medio Ambiente porque la ley establece que los productos plásticos van a poder ser total o parcialmente de plástico. Entonces, aunque un producto tenga cartón, pero adicionalmente tenga plástico, ese plástico va a tener que ser certificado. Ahora,
Vámonos a lo que la ley obliga hoy. Hoy en día la ley establece que bombillas, cubiertos, revolvedores y palillos y cualquier producto de Plumavit se encuentran prohibidos. Entonces, si ustedes van, por ejemplo, a un café y les entregan un producto de plástico, eso es ilegal y hoy en día tiene que ser sancionado. ¿Para qué decir de la Plumavit? Cualquier producto de Plumavit, un vaso de Plumavit, un envase de Plumavit, está completamente prohibido. Se preguntarán por qué la Plumavit está prohibida. La Plumavit es un plástico que se quiebra muy fácilmente. Entonces, dicho en términos muy poco técnicos, se convierte en comida, en el fondo los animales se confunden muy rápidamente con el Plumavit y por lo tanto es uno de los plásticos más dañinos. Por eso que la Plumavit se prohíbe de forma inmediata. Ahora, si es que ustedes ven algún producto, me toca ir a esa diapositiva, no sé si a ustedes les han tocado ver que algunas veces hay un producto que parece plástico, pero les dicen, no, esto no es plástico, esto es de maíz, por ejemplo. Bueno, es muy importante que ahí ustedes sepan que ese producto sí es de plástico. Y es por lo que yo les contaba de que hay productos que si bien no vienen del petróleo, porque por ejemplo vienen del maíz, la gente tiene la mala idea que ese producto no es plástico. Bueno, pues eso no es así. Ese producto sí es de plástico y se encuentra 100% prohibido. Entonces ahí es muy importante también explicarle a los establecimientos de expendio de alimentos que a veces por querer hacer algo bien, cometen el error de entregar un producto que efectivamente no es de petróleo, pero igual es de plástico y tiene todas las características dañinas del plástico. Es decir, si llega al océano, ese producto no se va a compostar, porque el compostaje se produce bajo condiciones y circunstancias muy específicas de compostabilidad. O sea, si llega a la playa, efectivamente va a afectar a la fauna marina. Y finalmente, antes de darle la palabra a Tomás, estas reglas que les hemos contado también se aplican a las dependencias de organismos públicos. Es decir, dentro de los municipios, por ejemplo, no sé, un ejemplo muy típico es que nos den un vasito para poder tomar agua. Ese vasito ya no va a poder ser de plástico, me van a poder dar, va a poder de plástico desechable, me van a poder dar un producto de plástico, un vaso plástico o de vidrio, pero lo importante es que ese producto sea reutilizable. Ahora, perdón, una última diapositiva que agregué. Los establecimientos de expendio de alimentos, es decir, los restaurantes, los bares, las cafeterías, van a tener que dar información y sensibilizar a los consumidores. Primero, respecto de los plásticos certificados, ellos van a tener que tener, cada plástico certificado va a tener que tener un logo, pero además ellos van a tener que, en el fondo, publicar, por ejemplo, con un cartel, qué certificación tienen, para que todos podamos, en el fondo, saber que esta certificación es legítima y que no es una certificación, podríamos decir, que es falsa o, en términos muy coloquiales, trucha. Queremos evitar, en el fondo, certificaciones que no sean las correctas. Y además, una segunda obligación es de informar a los consumidores la importancia de valorizar los productos desechables. Es decir, por ejemplo, se me entrega, yo voy a consumir una pizza y se me entrega una caja, la típica caja. Entonces, en el fondo, lugar me va a tener que a mí informar la forma en que esta caja se valoriza. Por ejemplo, esta caja se puede reciclar o quizás se pueda compostar, pero el establecimiento va a tener que decir la forma correcta de valorizar los productos, porque recordemos que no solamente los plásticos desechables producen impacto, sino que cualquier producto desechable produce un impacto y es muy importante que sepamos cómo valorizarlo. Ahora sí, Tomás, te doy la palabra. Muchas gracias, Javiera. Veo hartas preguntas ya ahí en el chat y en el formulario de preguntas. Vamos a ir respondiéndolas. Algunas se van a responder con lo que nos queda para hablar y si no, al final ahí ya vamos a hacer una repasada. También veo harta gente poniendo sus mails ahí en el chat. Recordad que la presentación va a ser enviada a los mails de inscripción del seminario, así que no hace falta ponerlos ahí en el chat. Y también recordarles, y esto es súper importante, que en alrededor de 3 semanas más vamos a publicar un documento con preguntas frecuentes que va a ser un insumo mucho más completo que la presentación, que igual vamos a enviar, en donde va a estar súper explicado la ley que incluye todo en lenguaje un poco fácil de entender. Entonces, muy atentos también a ese recurso. Vamos ahora entonces con la segunda parte que regula la ley, que son las botellas plásticas, ¿verdad? Acá se refiere a la típica botella de bebida, de jugo que encontramos y que son generalmente todas hechas del mismo material, que es de plástico 1.
el PET, ¿verdad? Entonces vamos con la siguiente, Javiera, por favor. Acá la ley regula dos cosas. Por una parte, regula las botellas retornables y por otra parte, regula las botellas desechables. Entonces, no sé si puede pasarla. Ahí está. Entonces, ¿qué hay de las botellas retornables? Primero, la ley regula la entrega de botellas retornables en tres tipos de establecimientos, ¿verdad? Supermercados, tiendas de conveniencia o almacenes. Estos son los típicos que se encuentran. Entonces, ¿qué se establece para estos? En principio, al comienzo, se establece que cada uno de ellos deberá ofrecer una opción retornable de sus bebestibles, ¿verdad? Entonces, yo voy a cualquiera de estos establecimientos y tengo que tener por lo menos algunos tipos de bebestibles retornables. Esto no significa que todos los bebestibles tienen que tener su opción desechable y retornable, porque simplemente hay algunos tipos de bebestibles que no tienen opción retornable, pero lo que se establece es que el establecimiento tiene que tener por lo menos algunos tipos de bebestibles retornables. Entonces, esto es una primera cosa que establece la ley. Vamos con la siguiente. Bueno, importante acá. La obligación contempla ofrecer la opción retornable, pero también la obligación de recibir botellas retornables de las personas que vayan a los establecimientos. Se contempla ambas cosas. Ahora sí vamos con la siguiente, Javier. Importante que lo anterior también aplica para la venta online. Es decir, cuando yo tengo venta en línea de bebestibles, también existe una obligación de ofrecer una opción retornable si yo estoy vendiendo bebestibles, y también hay que, de alguna forma, el comercio online tiene que establecer alguna forma de recibir de vuelta esos envases. Vamos con la siguiente. También en cierto momento de la ley, que es el año 3, ya vamos a ver el calendario, pero para adelantar, en el año 3 ya empieza a ponerse un poquito más exigente esta exigencia retornable, pero para un tipo de establecimiento en particular, que son los supermercados. ¿Cómo se definen los supermercados? Bueno, cualquier establecimiento de expendio de alimentos que tenga más de 3 cajas cuenta como un supermercado. Y en este caso, lo que se establece es que a partir del año 3, los supermercados tienen que tener al menos un 30% de sus vitrinas con la opción retornable. Es decir, antes de eso, la obligación es un poco más simple, menos exigente. Hay que simplemente tener alguna opción retornable, pero a partir del año 3, para los supermercados específicamente, se establece que al menos un 30% de lo que ofrezcan de bebestibles tiene que ser en formato retornable. Y esto también es un 30% que es lo que quedó en la ley, pero es posible que el reglamento que hay que hacer para esta ley, digamos, suba ese estándar. Queda abierta la posibilidad de hacerlo y es una cosa que estamos evaluando acá en el Ministerio, que es donde nos corresponde hacer este reglamento. Vamos con la siguiente lámina, que es la que nos habla ya de la regulación de las botellas desechables. Y lo que se establece acá en la ley es una exigencia de que las botellas desechables que se venden en el país incorporen un cierto porcentaje de material reciclado, o sea, recolectado y reciclado en el país, lo cual eso sí va a ser fiscalizado por la SMA. No, esto no tiene por qué ser fiscalizado por las municipalidades porque es difícil, ¿verdad? Yo veo una botella y yo no puedo saber fácilmente si tiene material reciclado o no. Entonces esto es más bien del ámbito de competencia y fiscalización de la SMA. Acá, ¿cuánto exactamente de material reciclado tienen que tener estas botellas? Que ha establecido en los artículos transitorios de la ley, y es un calendario que va creciendo, ¿verdad? Entonces, es un 15% al año 2025 de material reciclado recolectado en el país. Después, al año 2030 sube un 25%, al año 2040 ya llegamos a un 50% de material reciclado recolectado en el país, 60% al 2050 y 70% al 2060. Es decir, es un calendario creciente, pero cuando lleguemos ya al régimen estable en 2060, todas las botellas de Chile van a tener que tener al menos un 70% de material reciclado y recolectado en el país. Vamos con la siguiente, Javier. ¿Qué parte de lo anterior ya está vigente? Bueno, por ahora solamente la obligación de vender y recibir una opción retornable en canales presenciales y online, ¿verdad? Entonces, por ahora, la obligación que ya está vigente es que cualquier establecimiento que venda bebestibles tiene que ofrecer alguna opción retornable,
todavía no entra en vigencia el 30% de los supermercados y todavía no entra en vigencia tampoco la obligación de tener material reciclado en las botellas, que como les digo, parte en 2025 con un 15%. Vamos con la siguiente, Javi. Una pequeña precisión, Tomás, solamente para supermercados. En 2 años más se suman almacenes y tiendas de conveniencia. Bien, eso. Muchas gracias por la precisión. Esto ya es tuyo, ¿no, Javier? Sí. Bueno, gracias Tomás por la explicación ahí de las botellas. Y ahora, bueno, estaba leyendo algunas de sus preguntas súper interesantes y vamos a pasar a responderlas al final, pero igual voy a tratar de incorporarlas en la presentación. Ahora nos vamos a la fiscalización y alguien por acá preguntaba quién tiene que fiscalizar. Y esto es súper importante porque, bueno, el principal fiscalizador son los municipios, pero a la vez, entendiendo la gran carga de trabajo que tienen los municipios, se incluyó que también las personas pudieran fiscalizar la ley. Es decir, ¿qué pueden hacer las personas? Las personas evidentemente pueden ir a los municipios, pero pueden saltarse el municipio y ir directamente a los juzgados de policía local a decir, este local está incumpliendo. Entonces, y esto en el fondo se ha hecho, la idea es que las personas puedan hacerla de forma fácil, en el sentido de que primero no necesitan de abogados o abogadas para ser representados, y muy prontamente, en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente, vamos a publicar un formulario de denuncia que cualquier persona de forma muy simple puede rellenar para que vayan directamente a los juzgados de policía local, que son aquellos encargados de establecer las sanciones. Es decir, los municipios y las personas hacen la fiscalización, en el fondo recolectan las pruebas, lo que sea necesario para demostrar, en el fondo, que no se está cumpliendo, por ejemplo, fotografías, boletas, todo eso ayuda a probarlo, y esto tiene que, en el fondo, llevarse al juzgado de policía local, que son los encargados de establecer las sanciones. Ahora, un tema muy importante, las multas que se establezcan van a beneficio municipal. Es decir, esto va directo al bolsillo de los municipios para que, en el fondo, estas multas que se recolecten sean, en el fondo, para ayudar, a su vez, a la implementación de la ley. Es decir, aquellos municipios que tienen menos recursos para poder fiscalizar la ley se van a ver directamente beneficiados por las multas, en el fondo, que se cobren por el no cumplimiento de la ley. Ahora, vámonos a las sanciones. Ok, lo primero es la sanción todas estas sanciones van entre 1 y 5 unidades tributarias, que va a depender en el fondo de a quién estamos fiscalizando. Si estamos fiscalizando a una cadena, por ejemplo, de restaurantes, si estamos fiscalizando a un gran supermercado, evidentemente la capacidad económica de ese, en el fondo, fiscalizado va a ser mucho mayor, y por lo tanto las sanciones que se deben exigir son las máximas. Si estamos ante un establecimiento que es la primera vez que incumple, por ejemplo, porque la verdad es que no tenía conocimiento de la ley, la sanción va a poder ser menor. Pero ¿qué pasa si estamos frente a un, en el fondo, establecimiento que ya había incumplido? O sea, que por lo tanto ya sabemos que tiene conocimiento de la ley y que simplemente no la está cumpliendo. Ahí las sanciones tienen que ser las mayores. Es súper importante tener en vista esos dos elementos que son los que tiene que tener a la vista el juzgado de policía local a la hora de determinar cuántas unidades tributarias mensuales se establecen. Entonces, los incumplimientos son entrega de productos desechables para el consumo dentro de los establecimientos. Recordemos una vez más que dentro de los establecimientos me tienen que dar productos reutilizables, y por lo tanto, si me dan un producto desechable, eso tiene que ser sancionado. En segundo lugar, entrega de productos plásticos para el consumo fuera de los establecimientos. Recordemos, productos plásticos desechables. Los productos plásticos pueden ser entregados dentro de los establecimientos siempre que sean reutilizables, y fuera de los establecimientos se me van a poder entregar productos desechables siempre y cuando no sean de plástico o sean de plástico certificado. La misma sanción se establece para el incumplimiento de las obligaciones de los organismos públicos. Aquí alguien preguntaba qué pasa, por ejemplo, si hay un cóctel dentro de un municipio. Efectivamente, esas reglas también se tienen que cumplir en el caso de que se realice un cóctel. No se van a poder entregar productos desechables si es que se realiza un cóctel. Eso es súper importante. Luego, para la comercialización de la botella plástica desechable sin certificación, eso también va a ser sancionado. Aquí, como ya explicaba muy bien Tomás, es muy importante decir que esta obligación se aplica específicamente para los grandes comercializadores, es decir, para, por ejemplo, las marcas tipo Coca-Cola, Pepsi. Si hay un producto que es artesanal, por ejemplo, estos van a tener que cumplir las obligaciones de la ley REP, pero no necesariamente van a tener que cumplir con este tipo de obligaciones. Entonces, la certificación de los plásticos certificados, por ejemplo, para
perdón, no los plásticos certificados, la obligación para las botellas, eso va a tener que ver en el fondo con los grandes productores y va a ser sancionado específicamente por la Superintendencia de Medio Ambiente. Ahora, vámonos a las obligaciones relativas a las botellas retornables. Si es que un supermercado, un almacén o una cadena, en el fondo, lo que se llama la ley tienda de conveniencia, se está pensando en, por ejemplo, las cadenas en el fondo de venta, que ahora están muy de moda, la sanción para esto es entre 1 y 20 unidades tributarias mensuales por cada día que la botella retornable no esté siendo ofrecida a los consumidores o recibida. Es decir, en el fondo, día 1 no me lo venden, entre 1 y 20, y así se van sumando día a día. Yo también les comentaba sobre las obligaciones de informar y sensibilizar a los consumidores. Esto también tiene como sanción entre 1 y 20 unidades tributarias mensuales, y esto tiene que ver, por ejemplo, con la obligación de informar sobre los plásticos certificados. Yo les decía que cada plástico certificado tiene que tener su certificación, pero a la vez esto tiene que estar colgado en las paredes de los bares, de los restaurantes, de las cafeterías, y en el caso de tener sitio web, también tiene que estar en el sitio web. También la obligación de informar a los consumidores sobre la importancia de valorizar, es decir, por ejemplo, de reciclar, de compostar ciertos productos. Esa información, si es que no está disponible para los consumidores, también es sancionada entre 1 y 20 unidades. Y lo que ya les decía sobre los impactos ecológicos. Y ahora vamos contigo, Tomás, a la línea de tiempo. Entonces vamos viendo cuándo van entrando en disposición estas diferentes obligaciones que hemos ido mencionando, que como les digo hicimos un recuento general de la ley, pero no todo esto está vigente, entonces ahora vamos a ir viendo qué está vigente. Primero mencionar que la ley fue promulgada el 13 de agosto del 2021, entonces ese es el día 1 de la ley. Entonces, a los 6 meses de la promulgación de la ley, de la publicación, perdón, lo cual ya fue, en verdad, el 13 de febrero de 2022, el 13 de febrero del presente año, entró en vigencia que, primero, la prohibición de entrega de productos de poliestireno expandido, más conocido como Plumavit. Es decir, desde ya queda prohibido el Plumavit para dentro del local y para fuera del local. Ojo, no es que quede prohibido el Plumavit en todo el país y yo no puedo encontrar Plumavit. La ley, nuevamente, repetimos, regula los establecimientos de expendio de alimentos. Entonces, queda prohibida la entrega de Plumavit por estos. También queda prohibida desde ya está prohibida a partir de febrero, la entrega de ciertos productos de un solo uso, cualquiera sea su materialidad. ¿Cuáles son? Bombillas, revolvedores, cubiertos y palillos plásticos de un solo uso en establecimientos de expendio de alimentos. Y también ya está en vigencia la obligación de ofrecer y recibir botellas de retornables, pero para supermercados solamente, como ya mencionaba Javiera. Vamos con la siguiente, por favor. Después, otro hito importante es la publicación del reglamento de la ley, en donde se van a detallar algunas cosas que la ley un poco delega al reglamento, específicamente los sistemas de certificación de el plástico certificado por una parte y también de la inclusión de material reciclado y recolectado en el país en las botellas plásticas. La ley dice que esto tiene que ser certificado y deja al reglamento el detalle de eso, entonces estamos trabajando en ese reglamento para ver si podemos cumplir con este plazo, y ahí también en el reglamento se van a hacer algunas otras precisiones que han ido saliendo como necesarias para la ley. Vamos con la siguiente. Después, a los 2 años de la publicación de la ley, lo cual sería el 13 de agosto del 2023, entra en vigencia la obligación de ofrecer y recibir botellas retornables para los demás comercializadores de bebestibles. Es decir, acá entramos también ya a las tiendas de conveniencia y a los almacenes, y entra en vigencia la obligación de ofrecer opción retornable. Recordemos que todavía no entra acá el 30%, y además recordemos que este 30% es solo para supermercados. Entonces, esto es a los 2 años. Vamos con la siguiente, por favor. Después de los 3 años es cuando entra en vigencia la mayoría de las disposiciones de la ley, ¿verdad? Los 3 años se cumplen en el 13 de agosto del 2024, queda un poco todavía, y que entra en vigencia aquí en el 13 de agosto del 2024, primero, las regulaciones de entrega de desechables dentro y fuera del local.
Entonces ya en el 13 de agosto del 2024 entra en vigencia el corazón de la ley, básicamente, que es la prohibición de entrega de los desechables en general dentro de los establecimientos de expendio de alimentos y la prohibición de entrega de plásticos de un solo uso en el delivery para consumo fuera. Entonces ahí ya a los 3 años solo se podría entregar productos, digamos, en plástico certificado o en materialidades distintas del plástico, excluyendo, eso sí, los productos que quedan prohibidos de plano, que son bombillas, revolvedores, cubiertos y palillos de plástico. Además, al tercer año, el 13 de agosto del 2024, entra en vigencia la obligación para los supermercados de ofrecer al menos un 30% de sus bebestibles en opción retornable. Recordemos que antes de eso es solamente la obligación de ofrecerlo sin un porcentaje, pero a partir del tercer año tiene que ser al menos un 30% en supermercados específicamente. Y después ya en 2025, también no está en la línea de tiempo, pero en 2025 entra en vigencia la primera fase, digámoslo así, de la obligación de incorporar plástico reciclado y recolectado en el país. Recordemos que al 2025 al menos el 15% del material de la botella tiene que ser reciclado y recolectado en el país. Vamos con la siguiente, por favor. También la ley establece dos disposiciones adicionales, una de ellas sobre compostabilidad, ¿verdad? Entonces se establece acá que el Ministerio de Medio Ambiente deberá promover el compostaje y el desarrollo del compostaje industrial municipal, pudiendo colaborar con municipios para el desarrollo de estas plantas en las diversas comunas del país. Contarles que esto es un tema en el que desde el Ministerio de Medio Ambiente estamos trabajando desde hace ya años. El 2016 partimos con esta línea de trabajo a través del programa Reciclo Orgánicos y desde entonces se han hecho diversas acciones, se ha colaborado con distintos municipios para elaborar proyectos de ingeniería para ir construyendo esta infraestructura. Tenemos al interior de la Oficina de Economía Circular el programa Comunas Circulares que se está dedicando a esto, y no sé si habrán visto también en las noticias, porque recientemente, la semana pasada, se anunció un proyecto de ley de compostaje, un proyecto de ley no más residuos orgánicos a relleno sanitario que tiene como foco fundamental avanzar hacia un tratamiento diferenciado de los residuos orgánicos municipales, estableciendo aquí obligaciones y también estableciendo mecanismos de financiamiento y también mecanismos de gobernanza para avanzar en esta promoción del compostaje, porque de poco nos sirve migrar hacia los plásticos certificados que puedan ser compostables si no tenemos también en paralelo infraestructura para poder compostar efectivamente eso y que no termine simplemente en disposición final. Vamos con la siguiente. La segunda disposición que establece la ley es la de educación ambiental, ¿verdad? Y acá se habla de que el Ministerio de Medio Ambiente deberá implementar programas de educación ambiental dirigidos a la ciudadanía sobre el impacto ecológico de los productos de un solo uso, la importancia de reducir su consumo y el fomento del uso de productos reutilizables y retornables. Entonces, aquí estamos con varias acciones, digamos, trabajando con los colegas de la Dirección de Educación y Participación Ciudadana, pero también muy importante, con organizaciones de la sociedad civil como Oceana, que nos acompaña hoy, para ir haciendo y avanzando en esto, ¿verdad? Como les comentaba, este webinar es parte de esto. También se va a publicar en unas semanas más este formulario de preguntas frecuentes, y así estamos viendo qué otras acciones, podemos impulsar para ir cumpliendo con este deber de educación ambiental. Vamos con la siguiente, por favor. Solamente para ir terminando ya, una palabra sobre el reglamento. Ya vimos que hay ciertas cosas fundamentales que tiene que contemplar, ¿verdad? Una de ellas es el detalle de cómo va a funcionar esta certificación de plásticos. El reglamento pone un desde, ¿verdad? Dice que los plásticos certificados deberán incorporar al menos un 20% de materias primas en base a fuentes renovables. Establece también que los plásticos certificados deberán ser compostables, y establece también que el reglamento deberá establecer las condiciones más detalladas de esto, ¿verdad? Como la temperatura, el plazo en que se tienen que biodegradar, cómo se van a identificar estos plásticos, qué logotipo van a tener que tener, etc. Entonces, todo esto es una cosa que va a tener que regular el reglamento, y además el reglamento va a tener que regular el esquema de certificación para la incorporación de material reciclado y recolectado en el país en las botellas desechables.
También algunas otras cosas van a ser materia del reglamento. Por ejemplo, especificar un poco más cómo se va a medir este 30% que tienen que tener en vitrina en los supermercados a partir del año 2. Hay algunas definiciones que hemos visto que tal vez son necesarias incorporar, que no quedaron en la ley, pero que podrían quedar en el reglamento, como la definición de sachet, y algunas otras cosas que también van a ir acá. Vamos con la siguiente, por favor. Y bueno, ahí terminamos, en verdad. Así que eso fue la presentación. Nos adelantamos un poquito respecto a la agenda, pero en buena hora, porque así nos queda más espacio para preguntas. Tomás, las tengo aquí todas escritas. Sí, Bien, no sé si quieres que te vaya leyendo. La primera es de Jonathan Donaide, que pregunta, ¿yo podré llevar mi tazón o taza personal a las cafeterías de paso? Dime, por Tomás. supuesto. Sí. Ahí va a depender al final de si la cafetería acepta eso. La ley no obliga a una cafetería a acceder a ese formato, pero nosotros esperamos que se vaya migrando a eso y en mi experiencia, que ando muchas veces con alguna tacita, en general si uno va a una cafetería y les pasa el vaso, generalmente dicen que están ok con eso, digamos. Así que frente a esta pregunta diría que la ley no especifica una obligación del establecimiento de aceptar ese formato, pero imaginamos que va a ir migrando hacia eso. Ahora otra pregunta de Carolina Marín que dice, consulta, si las bombillas, revolvedores, cubiertos, palillos, otros están prohibidos, asumo que no se da la alternativa en el delivery de que se entreguen cuando el consumidor lo solicite, ¿cierto? Ahí, bueno, hay que aclarar que la primera, en el fondo, que hoy en día, en la actualidad, está prohibida la entrega de estos productos, sean de plásticos o en el futuro tampoco de plástico certificado. No está permitido entregarlos. Ahora bien, para el delivery, si es que, por ejemplo, yo estoy en la calle y necesito que me entreguen cubiertos, yo efectivamente voy a poder solicitarlos. La regla, en este caso, lo que aplica es que no me van a poder entregar estos productos de plástico o de plástico certificado, pero sí efectivamente me los van a poder entregar de otro material, como por ejemplo cubiertos de bambú, sí va a estar permitido que me los entreguen. Esto para el consumo delivery, consumo fuera, porque en el caso de que yo esté consumiendo estos productos dentro de los establecimientos, todos estos productos solamente van a poder ser reutilizables. No sé Y si ahí muchas quedó gracias, más claro. Fabián. Y me parece que yo cuando estaba hablando antes, me parece que cometí un error en lo que dije, porque yo dije que estaban prohibidos de todos los materiales y tú tienes razón. Solo para consumo fuera del establecimiento, solo quedan prohibidos los que sean de plásticos. Pero como bien dices tú, cubiertos de bambú o de papel, bombillas de papel, siguen estando permitidos para consumo fuera del establecimiento, porque para dentro del establecimiento queda prohibido, cuando ya entran en régimen las disposiciones, ¿verdad? Recordemos esto del año 3, queda prohibido todo lo que sea de un solo uso, digamos, que esté en la lista que se establece en la ley. Súper claro. Entonces, para resumir, hoy en día están prohibidos los cubiertos, los revolvedores, las bombillas y los cubiertos que sean de plástico, de cualquier tipo de plástico, y cualquier producto que sea de Plumavit. A los 3 años opera lo que ya decía Tomás de todas las reglas en el fondo de la reutilización, etcétera. Tomás, otra pregunta de Fabiola Mondaca. Hola, ¿tienen datos de otros municipios en los que ya tengan sanciones por incumplimiento de esta ley? No, la verdad que no tenemos datos detallados de cómo ha ido avanzando la fiscalización en los municipios. Son datos difíciles de conseguir porque no están centralizados en ningún lugar. Así que la respuesta corta es que no, pero acá diría que si ustedes hay muchas personas de municipalidades acá y esta es información de mucha utilidad para nosotros. Entonces, devuelvo la pregunta un poco. Si ustedes desde las municipalidades nos pueden ir contando cómo les ha ido, si han llegado denuncias ciudadanas, si han hecho fiscalizaciones y cómo les ha ido, con qué problemáticas se han encontrado, para nosotros va a ser de mucha utilidad para ir monitoreando cómo avanza esto y ir viendo también qué acciones se pueden tomar para que haya una fiscalización efectiva. Y complementando la pregunta de Tomás, en la prensa hemos visto el caso al menos de 3 municipios donde ya han hecho, por ejemplo, en el fondo donde han pasado por establecimientos, por un lado entregando partes de cortesía y por otro lado entregando certificaciones de aquellos que cumplen con la ley. Entonces hemos visto que han existido casos bastante positivos que han ido en el fondo incentivando al cumplimiento progresivo de la ley. Así que por lo menos la recepción que tenemos es que ha sido súper positiva la ley. Solamente recordar que la ley de bolsas plásticas, que es una ley, podríamos decir, una ley hermana de esta, la ley de bolsas plásticas fue considerada la mejor ley
de Chile del año 2019, porque la ciudadanía la recibió muy bien. Entonces, en el fondo lo que esperamos es que esta ley tenga esta misma acogida, porque lo que vimos en su tramitación es que la gente, en el fondo, lo único que quiere es que no le dejen de entregar plástico. Tomás, la siguiente pregunta, de Viviana Contreras. ¿Podemos incorporar en la ordenanza medioambiental local? La ley no hace mención a alguna ordenanza en específica, pero las municipalidades tienen también un ámbito ahí de competencia, entonces si quieren especificar algo más o algo, siempre que estén dentro del marco de su ley orgánica, se podrá hacer, pero la ley no requiere la dictación de una ordenanza. A diferencia, por ejemplo, de la ley REP, donde sí se establece que cuando lleguen los sistemas de gestión a los territorios, los municipios deberán dictar una ordenanza para separación para mandatar a los vecinos a colaborar con el sistema de gestión y separar los residuos en origen. Claro, esta ley no contempla algo así. Ahora vamos como a irnos a las preguntas, en el fondo como de lugares más, podríamos llamar distintos a los tradicionales como restaurantes, bares, cafés. Entonces, por ejemplo, Camila Palacio pregunta, ¿cómo aplicará esta ley para fondas y locatarios durante las fiestas patrias? Bien, gracias por la pregunta. Siguen siendo establecimientos de expendio de alimentos. Eh, por tanto, aplica igual que para los demás. Esa es la respuesta sencilla. Sí, entonces, por lo tanto, para las fiestas patrias que vienen, la obligación es relativa a cubiertos, bombillas y revolvedores, y Plumavit. Entonces, por lo tanto, eso es lo que puede ser fiscalizado hoy en día en este tipo en las fondas, por ejemplo. O sea, si me entregan una empanada en un platito de Plumavit, eso es ilegal. El día de mañana esta regla va a cambiar porque no me van a poder entregar productos desechables en el caso de que yo me siente en la fonda. O sea, los típicos locales donde yo me siento a almorzar o a comer, en esos tipos de lugares me van a tener que dar productos reutilizables. Por el contrario, si yo me compro una empanada para llevármela, ahí efectivamente me van a poder dar, por ejemplo, un platito de cartón, por ejemplo, o eso va a estar permitido. Correcto, y recordemos que el grueso de la ley entra en vigencia el 13 de agosto del 2024, por tanto, las fiestas patrias de 2024, de septiembre de 2024, van a ser las primeras en donde ya la mayoría de las disposiciones de la ley y en realidad todas las disposiciones que tienen que ver con los productos de un solo uso ya van a estar en vigencia. Entonces todavía nos quedan dos fiestas patrias, que son la de este año, la 2023, donde la ley va a aplicar parcialmente y según dijo Javier, ¿verdad? Lo que está prohibido por ahora es el poliestireno expandido y la entrega de bombillas, revolvedores, cubiertos, palillos de plástico en establecimientos de expendio de alimentos. Eso es lo que ya está hoy. Exacto. Una pregunta similar de Carolina Marín que dice, ¿qué pasa en los eventos, ferias y otros que organiza el municipio y donde se convocan a pymes, empresas, artesanos con instalación de stand? La fiscalización es individual por participante del evento y se suma en caso de existir sanción también a la organización, en este caso el municipio. Yo respondería que no, que la sanción va establecida específicamente al local que lo entrega. Y no en el fondo al organizador. No sé si... Correcto. Correcto, al final acá la ley regula el establecimiento de expendio de alimentos, así lo define, digamos, y expendio se traduce como venta, entonces al final donde se produce como el acto pasaría a ser ilegal si no se entrega, o sea, si se entregan productos prohibidos, sería cuando está la venta, entonces si es que son distintos locales y cada uno de ellos está vendiendo por su cuenta, sería el local. Ahora, claro, si hubiera alguna organización más general y se convoca a los locatarios y fuera esta organización general la que vende, pero eso en verdad me parece que es una figura que nunca la he visto, digamos. Así que sí. quien vende, digamos, es quien tiene la responsabilidad, siempre y cuando sea un establecimiento de expendio de alimentos, según lo define la ley en sus definiciones. Claro. Ahora Enrique Rebolledo pregunta, dice, entonces un vecino que acuda a una actividad municipal, si se le dan galletas y café y el café está en un vaso de Plumavit, ¿se nos puede denunciar al juzgado de policía local y este nos multará? Y la respuesta es que sí. Efectivamente, dentro de las dependencias de los municipios, pero no solamente de los municipios, también tenemos que pensar, por ejemplo, en los establecimientos de la Corte Suprema, en el mismo juzgado de policía local, en esos establecimientos no se van a poder entregar productos desechables y tampoco se va a poder entregar Plumavit. Dicen, pero en el caso de los supermercados también se hace comida preparada y te dan utensilios. ¿Qué pasa en estos casos?
Dice, después Karen Valenzuela, no me queda claro, ¿la ley regula los supermercados que venden comida preparada? En general, lo que se regulan son los establecimientos de expendio de alimentos, entonces lo más parecido a restaurantes, a bares, a café. Hoy en día encontramos muchos supermercados que dentro de los supermercados hay una cafetería. Esa cafetería está 100% regulada por la ley. Pero en general, todos los otros productos que venden en el supermercado, o sea, por ejemplo, había otra pregunta que pasaba, ¿qué pasa, por ejemplo, si me venden un yogur y ese yogur tiene una cucharita? Eso no está regulado por la ley. Esos casos en el fondo como grises no están regulados por la ley. Las principales obligaciones que van a los supermercados tienen que ver con la botella, con la venta de la botella retornable. Entonces, en general, los supermercados, hay supermercados hoy en día que, como bien decía Tomás, venden comida preparada. Tienen secciones de comida preparada donde uno va y se puede comprar un pollo, como decía Tomás, donde uno va y le venden una ensalada preparada y que la gente va a comprar eso para almorzar, por ejemplo. Esos lugares, esas áreas específicas del supermercado sí están reguladas, pero los pasillos generales, esos no están regulados. Es decir, si es que dentro de un supermercado encontramos un lugar de expendio de alimentos de comida preparada, eso sí está regulado por la ley. Pero todos los pasillos del supermercado no están regulados por la ley. O sea, si en el supermercado se me da no sé, pues, cubiertos o bombillas, por otros productos, esos productos tenemos que entender que no están regulados porque no son perecibles. Tomás en su presentación era muy claro de decir que esto está pensado para comida que es perecible de forma rápida, dentro de 5 días. Entonces, en general, los supermercados no están regulados a menos que dentro del supermercado haya un lugar de expendio de comida preparada. Por ejemplo, dice Karen Valenzuela, la ley regula a las embotelladoras en el caso de la producción y generación de botellas desechables con un porcentaje de plástico reciclado. Sí, eso es una de las cosas que establece la ley. Esto parte en 2025, eso sí, entonces todavía no parte, pero claro, en 2025 empieza una exigencia que se va poniendo cada vez más exigente a la redundancia. En 2025, al menos el 15% de la materia prima que se usa para hacer las botellas tiene que ser plástico recolectado y reciclado en el país, y después 25% al 2030, 50% al 2040, 60% al 2050 y 70% al 2060. Entonces, efectivamente eso sí queda regulado, pero empieza la meta desde el 2025 y lo que va a suceder entre medios es que se tienen que hacer las inversiones, porque para hacer estas botellas que incorporan material reciclado se necesitan nuevas plantas de producción de botellas, las llamadas plantas botella a botella, que ya están siendo construidas algunas en el país por las dos principales embotelladoras, ¿verdad? Entonces, esto necesitaba un tiempo de preparación porque hay que hacer las inversiones, pero se viene. Y también otra cosa que tiene que pasar entre medios es que el Ministerio de Medio Ambiente, a través del reglamento que tenemos que sacar, va a regular cómo se va a certificar que esto se está cumpliendo. Entonces, a esto también la incorporación de material reciclado tiene un proceso de certificación que va a quedar regulado con detalle en el reglamento que se está preparando. Ahora nos preguntan también sobre la venta informal. María Faúndez y Eduardo Peña preguntan, por ejemplo, por los emprendimientos familiares, en el fondo que la comida preparada que se vende en casa. Si es un local que cae dentro de la definición de expendio de alimentos, un comercio informal que muchos podrían caer, digamos, en principio estaría regulado, pero los locales informales, el comercio ambulante, desde el principio ya está un poquito operando en la economía informal, no entregan boletos y todo, entonces al final no tiene tanto sentido como enfocar la exigencia ahí, cuando ahí hay un tema como de antes. Entonces, efectivamente aquí la idea es poner el foco sobre el comercio formal más bien, donde están las mayores posibilidades de ir haciendo el cambio. Bueno, pregunta también Patricio Antecao, ¿existe algún documento resumen de fiscalización que trate principalmente la parte de plásticos certificados? Bueno, como ya decía Tomás, muy prontamente vamos a hacer una publicación en conjunto de un documento de pregunta y respuesta. Y que la idea es que esté en términos simples, que no escapemos del lenguaje jurídico, para que todas estas preguntas puedan estar como bien claras establecidas. Este es un documento que podríamos decir que es un documento vivo, porque nunca vamos a poder responder todas las dudas que se surjan, porque efectivamente estas dudas surgen por la propia implementación de la ley. Pero muy prontamente este documento va a estar disponible en el sitio web del Ministerio de Medio Ambiente, va a estar disponible en el sitio web de Oceana, y por lo tanto la idea es que ahí ustedes puedan acudir a esto, en el fondo, para
responder tanto la pregunta de plásticos certificados como en general todas las preguntas que puedan salir surgiendo en la propia implementación de la ley. Efectivamente, y claro, aquí también reiterar que el detalle de la certificación de los plásticos va a quedar en el reglamento, pero de cualquier forma, lo que estamos viendo es un trabajo que está todavía en curso, pero lo que estamos viendo es que hay ciertas normas internacionales respecto a la compostabilidad, tanto industrial como domiciliaria, que muy seguramente lo que vamos a hacer en el reglamento es simplemente adoptarlas. Es decir, bueno, para certificar que este plástico es compostable, tiene que cumplir con lo establecido en la norma ISO tanto, 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 que fue homologada en la norma chilena tanto, tanto, tanto del INN un poco. Entonces, básicamente aquí no vamos a sacar ninguna sorpresa, digamos, esto ya está más o menos estandarizado y con lo que vamos a hacer con el reglamento es como simplemente oficializar que ese estándar va a ser el estándar para esto, digamos. Entonces, las empresas que están dedicándose a hacer estos envases y embalajes y productos de un solo uso alternativos, van a poder un poco atenerse a cosas que seguramente ya conocen, que son estas normas que son... Ahora, respecto de las sanciones, Diana Herrera pregunta, ¿cuál es la sanción máxima para grandes empresas como supermercados? ¿5 UTM? Bueno, acuérdense que las principales obligaciones de los supermercados son la obligación de vender botellas retornables. Y para esto, la sanción es entre 1 y 20 UTM, o sea, el máximo es 20, y evidentemente los supermercados, específicamente las cadenas de supermercados, tienen alta capacidad económica y por lo tanto las sanciones de 20 UTM por día que incumplan la obligación. Es decir, si se cumple por una semana, esta sanción 2 por 5, o sea, sería en el fondo una multa mucho mayor a las 5 UTM que menciona Diana. Así que no se preocupen que a los grandes se les va a sancionar con multas bastante más altas. Después alguien preguntaba que en el fondo que por qué no lo encuentro la persona, pero que es relacionado a esto, que por qué se sanciona a las personas y no se sanciona a los productores. Bueno, primero, esta ley no sanciona a las personas, esta ley solamente sanciona a los establecimientos de expendio de alimentos o a los supermercados. Las personas naturales no van a ser sancionadas por esta ley. También tengo aquí, estoy viendo el chat y hay algunas preguntas que son sencillas de responder, entonces voy respondiendo algunas también, si te parece. Dice Cecilia Ramírez, entonces, hoy en la actualidad, un local de pizza no puede entregar cajita de cartón o solo si está reciclable. Sí puede entregar hoy día un local de pizza una cajita de cartón y el día de mañana también. Recordemos que para consumo fuera del establecimiento, es decir, si yo pido una pizza para la casa, lo que se va a prohibir eventualmente a partir del 13 de agosto de 2024 son ciertas materialidades, en específico el plástico, ¿verdad? Pero sigue permitiéndose el plástico certificado o materialidades distintas del plástico, como la cajita de pizzas de cartón. Si yo entonces voy a pedir, puedo hoy en día y podré seguir enviando una pizza en la tradicional cajita de cartón. Ahora, si esa misma pizza la consumo en el establecimiento, me la van a tener que dar servida en un plato y no me van a poder dar la cajita porque esa cajita probablemente sea desechable. ¿Qué más tenemos por acá en el chat? Se dice, entonces, ¿no se requiere una ordenanza para aplicar la ley? Efectivamente, no se requiere una ordenanza para aplicar la ley, lo cual no quita que si un municipio quisiera dictar una ordenanza lo pueda hacer, digamos, para especificar más. Pero la ley no lo requiere, digamos, y se establece que los municipios podrán fiscalizar, tienen que hacerlo, y si tienen antecedentes un poco de alguien que está en un cumplimiento, tienen que entregar esos antecedentes a los juzgados de policía local, y también cualquier ciudadano puede directamente fiscalizar, digamos, por su cuenta y tomar fotos, videos, si es que le entregan un producto que está prohibido, y ingresar la denuncia directamente al juzgado de policía local. Y aquí nuevamente lo que ya dijo Javiera, dentro de alrededor de 3 semanas vamos a publicar un modelo de denuncia, digamos, que elaboró aquí Oceana, para que cualquier ciudadano fácilmente pueda bajarse este formulario, llenarlo y entregarlo al juzgado de policía local. También preguntaba por las empresas farmacéuticas, por ejemplo, que dice que también producen un alto porcentaje de plástico en todos sus productos. Yo creo que es súper importante contarles un poco sobre los antecedentes de la ley.
antes de que, en el fondo, de que se creara la ley, teníamos en aplicación la ley de responsabilidad extendida del productor, que Tomás puede explicar muy bien, pero en términos muy simples es una ley que se enfoca en el reciclaje, en establecer metas de reciclaje de ciertos productos. Entonces, todo lo que es envases y embalajes, no solamente la industria farmacéutica, sino que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con todos los envases de los supermercados, todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con las compras, todo eso está regulado por la ley de responsabilidad extendida del productor, porque son productos que efectivamente se pueden reciclar. Esta ley, la ley de plástico de un solo uso, se enfoca en aquellos productos donde la teoría te dice que se pueden reciclar, pero la práctica te dice que eso es imposible, porque son productos demasiado chicos, que tienen muy bajo valor económico, mientras que recolectarlos, clasificarlos y limpiarlos es muy caro. Entonces, eso hace que estos productos sean imposibles de reciclar, y por eso la ley se enfoca en su prevención. Entonces, en el fondo, esta es una ley que viene a complementar a la ley de responsabilidad extendida del productor. Entonces, por eso que es súper importante, es súper buena la pregunta de Macarena, pero distinguir que esta ley se enfoca en la prevención en la generación de estos residuos que encontramos en las playas, mientras que hay otras leyes, como la ley de responsabilidad extendida del productor, que se enfoca principalmente en la valorización de estos productos. Así es. Entonces, para resumir, la ley no incluye la venta de productos cosméticos, digamos, solamente regula nuevamente a los establecimientos de expendio de alimentos. Tengo acá en las preguntas otra de Jonathan Donaide, quien dice, ¿aplica esta ley para plásticos y envases que ingresen por importación por zona franca? Aquí, bueno, distingamos primero entre los dos principales componentes de la ley: la regulación de la entrega de productos de un solo uso en establecimientos de expendio de alimentos y la regulación de las botellas plásticas que tienen que incorporar material reciclado. Respecto de lo primero, de la prohibición de entrega de productos de un solo uso, la ley no aplica para importadores ni para ningún otro comercializador de envases. Recordemos que el comercializador de envases lo único que debiera haber es que baja la demanda por alguno de los productos, ya sean envases o estos productos como cucharitas, etcétera. Pero el comercializador de, por ejemplo, una cucharita de plástico no tiene prohibido seguir vendiéndola. Lo que sí está prohibido es que el establecimiento de expendio de alimentos la entregue, digamos. Entonces, al final debiera bajar la demanda por esto y a través de ese mecanismo funciona la ley. Entonces, no aplica un poco eso para importación ni nada de eso. Donde sí es más relevante la pregunta es en la segunda parte de la ley, que es la incorporación de material reciclado recolectado en el país en las botellas de bebida, digamos, de bebestible. Y aquí la respuesta es que no aplica. Efectivamente, el artículo 9 de la ley establece una excepción a esto. Dice botellas importadas y pequeños productores de bebestibles. Los importadores de bebestibles en botellas plásticas desechables estarán exentos de cumplir con las obligaciones contenidas en los artículos 7 y 8, que son los que establecen esta obligación de incorporar material reciclado recolectado en el país. Entonces, la obligación de tener material recolectado reciclado en el país, las botellas plásticas, aplica solamente a las botellas que se produzcan en Chile, pero quedan exentos las importadas, pero también quedan exentos, y esto es importante, los productores de bebestibles que sean micro, pequeñas o medianas empresas. Entonces, para las micro, pequeñas y medianas empresas que generen productos que se vendan en botellas plásticas, no corre esta obligación de que esa botella plástica tiene que tener un porcentaje de material reciclado recolectado en el país, solo aplica para las grandes empresas y para lo que se produzca en Chile. Tomás, ya me cuentan por interno que estamos listos con el video, así que vamos a responder una pregunta más y vamos a pasar con el video de esta experiencia tan positiva que les contábamos. Y ahora vamos con la pregunta de Fernando Zurita, que dice, ¿quiénes fiscalizan y dónde salen los recursos para fiscalizar? Es una pregunta súper buena. Primero, fiscalizan las municipalidades, pero también la ley autoriza que cualquier persona pueda fiscalizar la ley. Esto significa que cualquier persona va a poder ir directo al juzgado de policía local. Como ya les comentaba, hemos trabajado en un formulario de denuncia que cualquier persona puede rellenar, es súper fácil, para que en el fondo simplemente yendo al local, me dieron un producto plástico, yo les saco una fotografía, tengo la boleta y yo con eso ya voy al juzgado de policía local a decir este local está incumpliendo con la ley. Entonces, algo que se buscó que era muy importante es colaborar con las labores de fiscalización que los municipios ya tienen. Y la segunda pregunta es, ¿dónde salen los recursos para fiscalizar? En el fondo, en el primer año podríamos decir que no van a haber recursos asignados, pero sin embargo, cada vez que se fiscalice, las multas van directo a beneficio municipal. Y esto con el propósito de que, en el fondo, el siguiente año,
cuando se realiza la fiscalización, pueda haber mayor dinero, mayores recursos y que se puedan en fondo enfocar en la fiscalización. Entonces, la pregunta de Fernando es muy buena porque efectivamente la idea es poder apoyar a los municipios en la tarea de fiscalización y haciendo que estas multas vayan a directo beneficio municipal. Así que, ¿cómo estamos con Y el corre video? video, ¿no? Corre video. Bueno, en Mall Plaza queremos ser agentes movilizadores de buenas prácticas de respeto al medio ambiente. Todo dentro de nuestro objetivo de operar de manera sostenible en nuestros centros urbanos. Así nace Plaza Cero. Lo que hace Plaza Cero es cambiar la forma de operar de los patios de comida, que entre otras cosas permite erradicar el empleo de plásticos de un solo uso, pero además permite que los residuos que se generan luego del consumo de estos alimentos puedan ser adecuadamente tratados a través de tecnología que permite transformarlos en un líquido nutriente para el paisajismo del centro comercial, pero ahora además para alimentar a una huerta urbana que está generando insumos para los alimentos que luego se van a volver a consumir en los patios de comida o en los restaurantes. Es decir, este proceso permite que estemos hablando o implementando el concepto de economía circular 100%. La iniciativa partió en Mall Plaza de Gaña en el mes de marzo. Ya tenemos 4 importantes marcas gastronómicas que se han adherido a esta forma de operar, como son Sushi Blues, Buffet Express, Doggies y Tommy Beans, y esperamos se sigan sumando más socios gastronómicos. Dificultades como todo proyecto, que tiene ciertos escollos y hay que empujar para avanzar, pero la verdad siempre quisimos hacer algo simple y fácil de implementar, y contamos para esto con el apoyo de Huella Verde, una empresa B que implementó esto en algunos centros comerciales del Ecuador. Y esperamos ir sumando esta operación a todos nuestros malls de Chile, Perú y Colombia. Esta forma de operar no solo permite cumplir con la legislación de medio ambiente, sino que además se enmarca dentro de nuestros objetivos de sostenibilidad, como son el llegar a ser carbono neutrales de aquí al año 2030, pero en términos de valorización de residuos, nosotros este año esperamos llegar al 50% de valorización y de aquí al año 2025 superar el 60% de valorización, por lo que este proyecto es fundamental para ir cumpliendo esas metas que nos hemos impuesto. Tenemos ahí un video con una experiencia de un establecimiento, bueno, un grupo de establecimientos en verdad que ya se están preparando con anticipación para la ley, lo cual es bien importante para que no pille un poco la ley del establecimiento desprevenido, porque esto requiere cambios, lo sabemos, pero son cambios importantes porque realmente el problema de la contaminación por plástico es enorme y tenemos que desacostumbrarnos a cosas que en verdad hemos estado acostumbrando, pero para todas las cuales hay alternativas. Recordemos que los plásticos no siempre han existido y muchas de las aplicaciones que hoy nos parece, bueno, ¿con qué lo vamos a reemplazar? Hay alternativas y se están desarrollando otras también. Por ahí vi una pregunta en el formulario de preguntas de si se tuvo algún contacto con la industria respecto a esto. La industria, les aseguro, está enterada de que se viene esta ley y están haciendo pymes, digamos, que están inventando productos, van haciendo alternativas, digamos. La ley también establece un calendario de tiempo, entonces quedan todavía 2 años para que entre en vigencia la mayoría. Entonces hay tiempo para adaptarse y buscar las alternativas que ojalá vayan fundamentalmente por lo reutilizable y cuando eso no esté disponible para elementos desechables, pero distintos del plástico que genera daño ambiental. ¿Seguimos con las preguntas, Fabiana? Sí. Aquí preguntan, ¿desde cuándo rige, María Caviedes, dice, buen día, ¿desde cuándo rige para los servicios públicos? Los servicios públicos se les aplican las mismas reglas que los establecimientos de expendio de alimentos. Es decir, ahora actualmente a los 6 meses, o sea, ya pasó ese plazo, no podrán entregar bombillas, cubiertos y revolvedores. Pero luego las obligaciones totales se exigen también a los 3 años. Lo cual sería nuevamente el 13 de agosto del 2024. Ahí es cuando se cumplen los 3 años desde la promulgación de la ley. ¿Qué otras tenemos? ¿Qué sucede con los envoltorios de galletas, dulces, etcétera? Estoy viendo. Bueno, depende. Si es que estos son la típica galleta que uno encuentra en el supermercado, esa galleta no fue preparada dentro del establecimiento, ¿verdad? Es una galleta que viene de un proceso industrial, digamos, entonces queda fuera de esta ley. Pero claro, si es un establecimiento de expendio de alimentos que prepara galletas, digamos, y las vende, entonces cae bajo el concepto de comida preparada, y ahí, bueno, si es dentro del establecimiento,
después del año 3, ¿verdad? Cuando ya esté en vigencia todo esto, si es dentro del establecimiento, tiene que entregarla en un plato o un pocillo o algún recipiente un poco retornable. Y si es para fuera del establecimiento, un envío de galletas preparadas en el local para una casa, tiene que ser enviada en materialidades distintas del plástico o en plástico certificado. Buenísimo. Enrique Rebolledo pregunta, hola, ¿qué pasa con los contenedores con tapa, que claramente serán de un solo uso, en los que te llevas lo que no te comiste en un restaurante? Pregunto más como papá desde la experiencia. Bueno, efectivamente, la ley dentro de los productos regulados considera las tapas, así que las tapas sí están consideradas y no podrían ser de plástico. Esto cuando la obligación sea exigible en la fecha que ya Tomás mencionó. Así que sí, en el fondo cualquier tipo de tapa, también otras personas también, si no me equivoco, Paulina Albornoz también preguntaba, por ejemplo, por las tapas de café. Efectivamente, las tapas de café de plástico tampoco van a estar permitidas. Así que sí, todo tipo de tapa distinta a la tapa de la botella, por ejemplo, de las botellas, la botella tiene una regulación distinta, pero cualquier tapa de, en el fondo, de envases de café, sí está regulada por la ley. Tomás Pérez pregunta, ¿qué pasa con las pymes que venden los productos como vasos, cajitas, bombillas a los establecimientos de comidas? ¿Quién los fiscaliza? Importante acá, la ley no regula las pymes. Entonces, una pyme que, por ejemplo, le venda vasitos de plástico a un restaurante, no tiene ninguna penalización, no está cometiendo una infracción. La infracción la cometería el restaurante si es que empieza a entregar estos productos de un solo uso, por ejemplo, para venta dentro del local, por ejemplo, si es que estamos ya en el año 3. Entonces, importante acá que el sujeto regulado y obligado es el establecimiento de expendio de alimentos, no el comercializador de envase. Lo que debiera pasar nuevamente es que, producto de esta regulación, debiera haber menos demanda por estos materiales, pero la ley no le prohíbe a la pyme vender ese producto. Claro, lo esperable es que esa pyme cambie su producto y deje de vender productos de Plumavit, deje de vender productos plásticos desechables y que se cambie, por ejemplo, a productos reutilizables o a productos de otros materiales, como ya decíamos, cartón, aluminio, bambú, y en el fondo esa pyme se vaya alejando de la venta del plástico. Carolina Navea dice, gracias. ¿Algún tipo de monografía de apoyo a nuestra difusión la generarán ustedes como ministerio? Reiterar acá, en 3 semanas más se va a publicar, tanto en la web del Ministerio de Ambiente como en Oceana, y vamos a tratar de difundirlo también a través de la Seremi de Medio Ambiente para que le difundan directamente a las municipalidades, un documento con preguntas frecuentes sobre la ley que esperamos pueda entregar bastante claridad respecto a todo esto que estamos hablando y otras cosas también. Así que atentas y atentos a eso que ya está casi listo y se viene para entregarnos junto, como dijimos, con un formulario modelo para fiscalización que pueda ser fácilmente difundido a la ciudadanía para que ésta también contribuya a la labor de fiscalización. Ahora Cristian Vázquez pregunta, es una pregunta más bien más técnica, dice, hola, uno de los principales problemas de los locales en la región es que reclaman que no se encuentran fácilmente proveedores de envases compostables, especialmente para alimentos calientes y que tengan líquidos. ¿Existió algún contacto con la industria durante el diseño de la ley para saber si efectivamente hay disponibilidad de productos a nivel nacional? Bueno, es una pregunta súper buena porque esta ley se conversó estrechamente con la industria del plástico, con ACIPLA y también con académicos dedicados en el fondo a la creación de estos nuevos plásticos. En algún momento en la discusión legislativa estaba viéndose la posibilidad de que se pusieran plásticos que, por ejemplo, que solamente vinieran de desechos. Bueno, como ese plástico no estaba disponible a nivel comercial, esa idea fue desechada. Y los plásticos que hoy en día en el fondo se están exigiendo a través de esta figura de plástico certificado, efectivamente son plásticos que ya se encuentran en el comercio internacional y también local. Hoy en día en particular, como no se ha dictado el reglamento, estos plásticos certificados no en el fondo no están disponibles. Pero una vez que este reglamento se dicte, rápidamente las distintas empresas que ya tienen estos productos en Chile van a poder certificarse y estos plásticos van a existir. Pero efectivamente también la ley no impide que se creen mecanismos de productos reutilizables. O sea, por ejemplo, hoy en día la empresa Triciclos ya está generando sistemas de retornabilidad de envases. Es decir, yo compro un producto, por ejemplo, una sopa, un producto caliente, y lo hago a través de un producto que sea reutilizable y que yo después lo pueda devolver al establecimiento. Si bien la ley no se refiere a esto, esto no está prohibido y la idea es avanzar a sistemas de reutilización como los que decíamos de que uno pueda llevar su propia taza de café y que se los puedan rellenar.
Entonces, claro, efectivamente, como ya preguntaba Cristian, estos productos compostables para alimentos calientes sí existen en el mercado y ya van a ser prontamente certificados. Bien, gracias, Javier. Hay varias preguntas respecto a recursos. Quiero sincerar esto, la verdad es que la ley no contempla la inyección de recursos adicionales, digamos. Salió el Congreso sin esa disposición, pero entonces para sincerar eso, porque veo varias preguntas, la respuesta es que no, la verdad es que no. Sin embargo, eh, hay una serie de proyectos de ley que están actualmente en el Ministerio de Hacienda tramitándose y uno de ellos es un proyecto de ley de rentas regionales que esperamos vaya a inyectar más recursos a las municipalidades. Hay conciencia de la falta de recursos en general de las municipalidades. Este es un problema estructural que lo vemos no solamente para esta ley, digamos, lo vemos también para otras cosas. Nosotros trabajamos con municipalidades en el tema del compostaje, y otros, digamos, en todo el tema de los residuos, digamos, estamos al tanto de ahí de los déficits, pero claro, es un problema estructural que difícilmente iba a ser reparado por una ley de algo muy específico, sino que más bien requiere como una cosa más grande, digamos, y entendemos que en esa línea se está trabajando y esperemos que con ello un poco se vaya solucionando el problema, que como digo, un problema estructural de desfinanciamiento y falta de recursos en las municipalidades, que dicho sea de paso, yo diría que es un problema estructural del Estado de Chile, digamos, que se acentúa en las municipalidades, pero que también se nota en otros servicios públicos. No sé si hay más preguntas, yo ya estoy Enrique yendo... Rebolledo mencionaba que en algunos municipios no hay juzgados de policía local. Bueno, en todo Chile, o sea, pueden estar más alejados, pero en todo Chile siempre va a haber un juzgado de policía local que sea aplicable, o sea, en el fondo que tenga jurisdicción a los municipios. Entonces, yo sé que en situaciones va a ser más difícil porque en áreas rurales es más lejano llegar a los juzgados de policía local, pero les aseguro que en todo Chile siempre hay un juzgado de policía local que aplica para todas las comunas. O sea, no hay ninguna comuna donde no vaya a haber un juzgado de policía local. Y si tienen dudas sobre cuál es el juzgado de policía local, por favor comuníquense conmigo porque en el fondo esa información es información que está disponible y es como decir que en un lugar no hay ley en el fondo. Todos los lugares sí tienen un juzgado de policía local. Lamentablemente, claro, podría ser más lejos, más cerca, pero no es que no vaya a haber un juzgado de policía local que no vaya a establecer la sanción, para que haya tranquilidad en ese sentido. Sí, reiterar también respecto a la fiscalización que es muy importante aprovechar aquí el rol que puede jugar la ciudadanía. Se entiende que aquí tal vez muchos municipios cuentan con pocos fiscalizadores que no van a tener la capacidad simplemente de ir a darse una vuelta por los locales y hacer estas fiscalizaciones, pero por lo mismo la ley establece la figura de la denuncia ciudadana y se va a poner a disposición este formulario. Entonces, una acción que pueden hacer los municipios es difundir esto y tratar de instar a la ciudadanía a que sea esta misma quien vaya haciendo estas fiscalizaciones, vaya tomando medios de prueba, sacando fotografías, videos de los locales que están incumpliendo e ingresando las denuncias que correspondan a los juzgados de policía local, que como les reiteramos va a ser sencillo con este modelo de denuncia que se va a poner a disposición. El formulario de la denuncia, ¿dónde lo podemos conseguir? Todavía no está, Paulina. En alrededor de 3 semanas más lo vamos a publicar. Entonces, les pedimos estar atentos ahí a la web del Ministerio de Medio Ambiente y también la web de Oceana, pero además también lo vamos a circular con las contrapartes de la Seremi del Medio Ambiente, o sea, con las Seremis del Medio Ambiente, para que éstas a su vez vayan haciendo llegar estos insumos a las municipalidades. Sí, bueno, y ahí como decía Tomás, la importancia de empoderar a la ciudadanía para que ayuden en este proceso de fiscalización y estos insumos que se publiquen en la página del Ministerio de Medio Ambiente y en el sitio web de Oceana, tanto las preguntas frecuentes como la denuncia, nosotros los invitamos a que ustedes también puedan publicar este tipo de información en los sitios web de los municipios para así de esta forma incentivar a la ciudadanía a que participe en la fiscalización y en el fondo tengamos una ciudadanía empoderada. Entonces, si ustedes quisieran realizar otra actividad, por ejemplo, para conocer mayores detalles de la ley, o si además lo ideal sería que si ustedes nos pudieran contar tanto experiencias positivas como en el fondo obstáculos que hayan tenido en la implementación, que nos puedan contar en el fondo para ir conociendo más desde el punto de vista de la fiscalización. Así es.
yo creo que ya hemos respondido un montón de preguntas y estoy un poco perdido sobre cuáles no hemos respondido, digamos, pero sospecho que una buena parte. No sé, Javier, si tú tienes alguna otra anotada por ahí que nos quede. Bueno, a mí no me quedan, pero sin duda que se nos debe haber pasado alguna, así que desde ya nos disculpamos, pero la idea es poder seguir conversando y comunicándonos en la correcta implementación de la ley. Yo sé que a veces, en el fondo, no sé, se habla mucho como de la falta de recursos que exista para esto, pero sí hay salidas, como lo que hablábamos del fondo del fortalecimiento de la participación ciudadana en la fiscalización de la ley. Algunos decían los fondos que se vayan a inyectar no van directo a los fiscalizadores, pero ahí siempre hay que, en el fondo, jugársela y decirle al jefe, mire, yo estoy haciendo una súper tarea de fiscalización, póngame este tema y también un poco hablar de lo que ya se dijo. Estos plásticos afectan de forma muy grave al medio ambiente. Por ejemplo, cuando uno piensa en los plásticos que nos rodean, nuestro computador está hecho de plástico, la silla en que nos sentamos está hecha de plástico, la ropa está hecha de plástico, pero estos plásticos que estamos fiscalizando son los plásticos que más afectan a los océanos y al medio ambiente y que son capaces además de potencialmente afectar nuestra salud, porque finalmente estos pueden pasar a través de la cadena de alimentos y finalmente ser consumidos por nosotros. Entonces, el rol que ustedes pueden jugar en la fiscalización es clave y por lo tanto ese es un poco el llamado a, yo sé que en el fondo que la tarea, la cantidad de trabajo que se le asignan a los municipios es muy grande, pero el rol que ustedes puedan jugar en la implementación de la ley es súper importante. O sea, y bueno, y este en el fondo era el sentido de este taller, de que nos pudieran hacer preguntas, que pudiéramos contarles, pero evidentemente es un diálogo que continúa. Bien, lo dejamos hasta acá entonces. Van a haber más instancias, digamos, y más acciones de difusión, como les comentamos, así que atentas y atentos a eso. Nos queda para rato con esta ley, van a entrar de a poco las disposiciones. Entonces, les agradecemos por su asistencia. Esperamos poder haber aclarado varias de las dudas. Seguramente no fueron todas las que pudieron ser aclaradas, pero como les digo, no va a ser la última de nuestras acciones comunicacionales. Y eso, que tengan buena mañana y muchas gracias por su atención.